Y también se viene este fin de semana un Congreso Nacional de Cardiología. Sí, ayer te estábamos anticipando. Exacto, ayer te lo estábamos. 4.500 cardiólogos. 2.500 cardiólogos. 4.500. Ah, 4.500. Comenzó hoy y se extenderá hasta el sábado 1 de junio en el Centro de Convenciones del Metropolitano, en el Intendente Lama 610. El mismo que contará con un destacado plantel de invitados extranjeros y un detallado programa científico en el cual recorrerá los temas de mayor interés actual, con muchas conferencias, que es el número 31, la edición número 31 que ya se lleva realizando. Bueno, hay un montón de cosas que se hicieron el día de hoy y que hasta el sábado hay actividades también para la comunidad, sobre todo la profundización del conocimiento científico de estos 3 días de congreso, que tiene como un poco de destinatario al paciente, tanto para la fase preventiva, ¿no? Los problemas del corazón hay que tenerlos ahí siempre presente, y así como para aquellas vinculadas al tratamiento de la patología cardiovascular. Está bueno concientizar a la gente, sí, que también de cómo estar alerta. Sepamos, claro, justamente cómo cuidarnos en estas ocasiones y lo que es el corazón y poder medirnos la presión y todo lo que influye la cardiología en nuestra vida. Así que Rosario es sede otra vez de este Congreso Nacional de Cardiología que va a convocar a 4.500 cardiólogos y obviamente sin duda va a haber grandes maestros hablando de todos estos temas para todos aquellos que estén presentes en el Salón Metropolitano. Bien, me gustaría entrar en contacto con alguien dentro de la organización, y Irene Enís, la doctora Irene Enís, que tiene que ver con estos temas, para saber un poco también realmente qué es lo que se va a llevar acá a cabo en este congreso, investigadora del CONICET de la sobre la cardiología, Irene Enís. Irene, muy buenas noches, ¿cómo estás? Neri Bo te saluda de Radio del Plata, Rosario. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos, Irene. No, por favor, un placer. Para la comunidad, un poco saber cuáles son los cuidados que tenemos que tener, ¿no? O estar alerta también a los problemas que surgen, o a los cuales como pacientes tenemos que estar al tanto, ¿no? De todas estas cosas que por ahí se hablan, que lo tenemos que saber personas, de controlarnos constantemente, a quienes son más propensos a hacerse un control. Bueno, mira, nosotros acá en el Congreso, si bien es un congreso para profesionales, tenemos una parte en donde hay mucho de actividad para la comunidad, y en eso de actividad para la comunidad lo que tratamos es fundamentalmente de educar y de informar. Es decir, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte todavía en los países bien desarrollados, en los Estados Unidos, en la Argentina, y hay mucho que se puede hacer para prevenirlas, y no tanto que se pueda hacer para tratarlas una vez que uno las tiene. Entonces, es importante, son cosas básicas, pero es importante no tener sobrepeso, es importante no ser sedentario, es importante reducir el consumo de sal, es importante tener un control periódico a partir de determinada edad. Son diferentes los controles que hay que hacerse, pero hay que tratar de poner todo el esfuerzo en prevenir este tipo de enfermedades y no en empezar a actuar una vez que ya han producido sus primeros síntomas, en donde ya es mucho más difícil lograr una buena calidad de vida y una buena sobrevida. ¿Este congreso también puede ser para ciudadanos que quieran enterarse de todo este tipo de informaciones? Sí, mira, la verdad es que la ciudad de Rosario, la Federación Argentina de Cardiología cuenta con un grupo de gente que está destinado a este tipo de actividades para la comunidad. Particularmente Rosario es una ciudad muy activa en eso, entonces hay actividades destinadas a la comunidad, es decir, a cualquier persona que esté en la ciudad de Rosario y que se quiera acercar y que quiera presenciarla. Mañana, por ejemplo, que es viernes, a las 6 de la tarde, va a haber una conferencia sobre nuevos enfoques que ayuden a dejar de fumar. El tabaquismo es uno de los factores de riesgo muy importantes para lo que son las enfermedades cardiovasculares, además de ser un riesgo desde otros puntos de vista, no necesariamente cardiovascular. Y después hay, claro, pues digo, no solo el tabaquismo por el daño que hace sobre el pulmón, sino
en las enfermedades cardiovasculares, en lo que es el infarto de miocardio, que es lo que la gente por ahí mejor conoce, el tabaquismo es un factor de riesgo importante. Sí, ni hablar, la parte del tabaco te afecta prácticamente en casi todos los órganos de tu cuerpo. Es verdad que hay mucha desinformación de cómo, o la gente misma no toma tal vez porque sos joven, a veces crees que no te pueden pasar estos temas del corazón todavía, o crees que hasta cierta edad no lo tenés en cuenta. Pero es cierto, ¿no? Y eso es cierto y es real, digamos, sobre todo las mujeres, por ejemplo, enfermedades cardíacas o enfermedades cardiovasculares tienen, en realidad, después de los 50 años empiezan a tener una incidencia importante. Pero ahora, si ustedes se fijan con el estilo de vida actual, hay mucha más sobrepeso y obesidad en chicos, en niños, en adolescentes, el sedentarismo es cada vez más frecuente, el estrés es un factor de riesgo muy importante. Y por eso es muy importante tratar de prevenir eso, de enfocar sobre esos aspectos y no de atacar una vez producidos los síntomas, que los tratamientos son menos efectivos, son mucho más costosos, son más laboriosos. Entonces es mucha información, es mucho tratar de educar, y eso también es rol del médico, no solo del paciente. El médico tiene que encargarse de educar a la gente y de enseñarle y de mostrarle cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios de tener distintos estilos de vida y de tener distintas conductas, ¿no? Igualmente, Irene, no sé si coincidís conmigo, pero creo que nos falta un poco de educación en materia de hacernos estudios año a año, de controlarnos. Me parece que por ahí uno se tendría que controlar un poco más, y no sé por qué razón también eso conlleva un poco parte del médico, porque yo digo, si el médico no me pide ningún estudio, no necesito nada, es como que es un poco y un poco. Sí, viste, con el tema de los estudios es bastante discutido, depende mucho de los estudios, particularmente lo que nosotros llamamos métodos complementarios de diagnóstico. La consulta al médico es necesaria a todas las edades, al menos un chequeo anual uno debería tenerlo, una consulta al médico con un médico que tenga el tiempo suficiente para destinarle a cada paciente, un buen interrogatorio, un buen examen físico, y después eventualmente si hace falta algún tipo de estudios hay que indicarlo, pero el secreto no pasa por hacerse estudios. No es que todos los años si yo me hago un análisis de sangre, una placa de pulmón, una placa de tórax o un cardiograma, está bien, no. Digamos, cada edad y cada individuo requiere determinados métodos de diagnóstico que y que por sí solos no tienen valor. No pasa también un poco culturalmente, o las costumbres de uno, de estos hábitos de los cuales hablábamos al comienzo de la charla, ¿no? El sedentarismo. Eso sería muchísimo más importante, y si uno lo pudiera hacer, y la tendencia actual es hacerlo desde los nenes muy chiquitos, desde el jardín, desde la escuela primaria, ir enseñando cuáles son los hábitos saludables, qué estilo de vida uno debería atender, qué cambios en la conducta deberíamos tener. Eso tiene un impacto muchísimo mayor sobre la salud de la población y sobre la salud de cada individuo que el ir a hacerse, el cumplir con una consulta anual, periódica con el médico. Irene, en este encuentro donde ustedes están llevando a cabo y que va a estar hasta el sábado, en este Congreso Nacional, me imagino que también sacan un poco de estadísticas o van viendo, ¿no? Que dentro de la sociedad, con respecto a otros países, los números, cómo van dando, la gente se hace controles, la gente se cuida, se olvida, ¿no?, de cuidarse. Sí, no es mucho eso, necesitamos mucha más educación, mucha más difusión. Hay factores de riesgo muy, muy frecuentes como son la presión alta, la hipertensión arterial. Pensá que de la población adulta prácticamente un tercio tiene cifras de presión arterial que tienen valores más altos que los deseados. Esos, más de la mitad de la gente no lo sabe, cuando realmente es muy sencillo, es solo tomar la presión. Entonces falta mucho todavía de concientización, de educación, de prevención, y es importante tender a eso, ¿no es cierto?, tratar de ir lográndolo. Y cuidar uno de los órganos más importantes, ¿no?, que es el corazón. Es uno de los órganos más importantes, es así, ¿no? Seguro, digamos, es el órgano encargado de bombear para el resto. Es el más importante. Es el más importante. No menos importante los otros, pero digo, es el más importante y hay que darle un cuidado especial. Sí, donde vos tenés un paro cardíaco, eso equivale a la muerte, ¿no es cierto? Entonces, tal cual. Es un órgano que es vital, es imprescindible. Vos te podrán operar de un riñón y tener un riñón menos, o te podrán sacar un pedazo de hígado, pero no podés vivir sin corazón. Ni hablar. La verdad que es interesante. Muchos médicos internacionales vienen a este congreso también y exponen este tipo de cosas que van pasando también, o tendencias en otros países.
Sí, en este congreso tenemos al menos alrededor de 40 invitados extranjeros que vienen para conferencias, para charlas en particular, además de médicos de Latinoamérica especialmente que vienen, o particularmente, que vienen a participar como integrantes, como miembros titulares del congreso, es decir, a presentar resultados sin dar conferencias, ¿no es cierto? Pero a dar conferencias tenemos 40 médicos extranjeros, desde Europa, de Estados Unidos, de Latinoamérica, es decir, sí, tenemos una concurrencia, por suerte, una rica concurrencia de invitados extranjeros. Bien, para la gente entonces de la comunidad, ¿podemos invitarlos a que se acerquen? ¿Hay charlas abiertas para la gente? Sí, hay charlas para la comunidad. Lo que yo les sugiero es que los que tengan acceso a internet, bien, a la página de la Federación Argentina de Cardiología, dale, encontrar el logo del Congreso y ahí tienen la información, porque tienen que buscar, hay charlas en la comunidad que no son necesariamente dentro del metropolitano, entonces ahí lo que conviene es que busquen la información precisa y los horarios ahí. Muy bueno, bien, entonces hasta este sábado sigue este Congreso Nacional de Cardiología aquí en la ciudad de Rosario, también con algunas charlas abiertas para la comunidad. Irene, te agradecemos muchísimo por lograr hablar un poco de esto, que la verdad es nuestro, es del todo ser humano y tendríamos que hablarlo más seguido y entrar un poco más en conciencia realmente de lo que hay que cuidar a nuestro órgano más importante, que es el corazón. Desde ya, muchas gracias. No, gracias a ustedes, fue un gusto hablar con ustedes. Gracias. Irene Enís, doctora investigadora del CONICET, cardióloga, hablando con nosotros, se está desarrollando en estos momentos y hasta el sábado en la ciudad de Rosario, sede de este Congreso Nacional de Cardiología 2013. Bien, 9 minutos.